Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que solo hay una manera de recibir el Evangelio. Cuando el ser humano intenta acercarse a Dios, lo hace a través de una vida ejemplar, a través de vivir una vida ejemplar. Lo hace a través de una vida que no le hace daño a nadie. Cuando el ser humano intenta buscar el favor de Dios y sabe que no ha estado bien delante de Dios, comienza a hacer cosas para que Dios lo vea. Comienza a asistir a una iglesia, comienza a leer, comienza a orar, comienza a hacer cosas buenas, a hacer buenas obras, para que Dios pueda compadecerse de ellos y para que Dios les haga o les cumpla algún deseo o alguna necesidad. El problema con esta metodología es que no es del todo correcta. El problema con esta metodología es que colocan a Dios como un ser que se puede comprar, que cuando tú le haces un favor a Dios, entonces Dios también te hace un favor a ti. El problema de esta metodología es que Dios no es un ser chantajeable que accede a hacerte favores o a cumplirte deseos o necesidades cuando tú le haces favores a Él. Ese es el problema de esta metodología. Además, para cumplir sus deseos, para cumplir sus cosas, Dios no te necesita. Dios no necesita ni de tus limosnas, Dios no necesita ni de tu asistencia a una iglesia, Dios no necesita ni que le ores, ni que para Él ser Dios, Dios no necesita nada de ti. Si tú le fallas a Dios en adorarle de una manera correcta, Dios tiene a su favor todo el ejército del cielo. Dios tiene a su favor todo su esplendor en los cielos, con los ángeles, con los seres vivientes. Dios tiene a su favor toda su creación que le rinden adoración noche y día. Así que si tú no le estás adorando de la manera correcta, Dios no es que no se va a sentir complacido con el mundo porque tú no lo estás haciendo. Dios tiene a su favor toda su creación para poder ser adorado. Dios se complace Él mismo a través de sus obras. Así que Dios no te necesita. En el Salmo 50, versículo 12 dice que si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Es como Dios diciendo en un sentido figurado que si acaso a Él le diera hambre, Él no fuera donde ti, Él no acudiría donde ti, porque Dios no te necesita para hacer cosas. Así que pensemos en algo, Dios no nos necesita. No tratemos de comprar a Dios con nuestros favores o con nuestras obras. Así también sucede con el tema de la salvación. ¿Qué pasa con el tema de la salvación? Que muchas personas creen que por hacer buenas obras, creen que por asistir a una iglesia, creen que por hacer buenas cosas para los demás, ellos están ganando su salvación. Ellos dicen que pueden ganarse su salvación cuando están bien delante de Dios, no están cometiendo pecado, no están matando a nadie, no están adulterando, no están mintiendo y están viviendo una vida ejemplar. Eso es una vida moral, bien delante de Dios, pero no una vida espiritual. Porque todo lo que esa persona puede hacer para ganarse su salvación, ya sean malas o buenas, se llaman obras. Y la Biblia establece que no es por obras. La Biblia establece en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La obra más significativa, la mejor obra que tú puedes hacer, piensa cuál es. Esa obra no te puede llevar al cielo. El ir a la iglesia, el leer, el orar, el ayudar a una viejita a cruzar la calle, el hacer buenas obras para los demás, incluso el bautismo, no te puede salvar porque son obras, son buenas obras, pero son obras. Y ya vimos en Efesios que por gracia sois salvos. En Tito también dice que nos salvó, pero nos salvó por su gracia. Ahora bien, el ser humano tiene la necesidad de salvarse. ¿Cómo puede ser salvo el ser humano? ¿Cómo entonces puedo ser salvo? Bueno, no hay otra manera que la gracia de Dios. Es solamente por gracia, como dice en Efesios, como acabamos de ver, que nosotros podemos ser salvos delante de Dios. Podemos estar delante de Dios en una salvación y ya no en nuestros delitos y pecados.
La gracia de Dios es el regalo, un regalo inmerecido que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo, inmerecidamente a aquellos que confiesan en el nombre de Jesucristo. Aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo, la salvación, el Evangelio les llega a ellos por gracia, por la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora estas personas entregan todo su ser y rinden alabanza y adoración a nuestro Señor. Es en la gracia de Dios que nosotros podemos encontrar el perdón para nuestros pecados y poder llegar a ser salvos. Dice la Biblia que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia, sino por la gracia de Dios. Entonces, si la salvación es por gracia, ya no es por obra, como vimos. Solamente es por gracia, no hay otra manera. Si la salvación es por gracia, ya no es por obra. Si la salvación es por obras, ya no es por gracia. Es uno de los dos métodos. O la gracia de Dios, o la gracia de Cristo, o las obras, o el regalo inmerecido de Dios, o los méritos que nosotros podemos tener delante de Dios. Así que es una de las dos, no puede ser las dos. Pero vamos a pensar, vamos a argumentar aquí si la salvación fuera por obras. Si la salvación fuera por obras, entonces, ¿cuántas obras se necesitarían? Si la salvación fuera por obras, entonces, ¿cuáles obras serían aptas para poder ser salvos por ellas? ¿Cuáles obras me descalificarían? ¿Cuáles obras yo voy a renovar en un periodo de tiempo para poder mantenerlas activas? Si dependemos de nuestra naturaleza caída, esa que adquirimos cuando Adán falló y que se viene arrastrando, como dice en Romanos 5:12, si nosotros dependemos de eso, entonces nunca vamos a buscar a Dios, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que el argumento por las obras es muy poco convincente, pero te voy a dar otra razón. Si la salvación fuera por obras, si realmente la salvación fuera por obras, o si hubiera más caminos aparte de la gracia de Dios para nosotros poder ser salvos, entonces, ¿por qué razón murió Cristo? ¿Acaso no es eso lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 2, versículo 21? Cuando dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Vamos a ponerlo así. Dios está en un punto A. Nosotros estamos en un punto B. Cuando nosotros estamos en este punto B, tenemos que llegar al punto A. Y para llegar a ese punto A hay múltiples formas de llegar. A uno de esos caminos se le llama gracia. A todos los demás se le llama obras. Ponle la obra que tú quieras, la obra que tú desees. Lo que tú entiendes que puedes hacer para llegar al cielo. Ponle a uno de esos caminos. Si todos esos caminos fueran eficientes, si todos esos caminos nos llevaran a Dios de una manera eficaz y que tuvieran el mismo resultado, ¿por qué razón se tuvo que escoger la más dolorosa? ¿Por qué razón el Padre tuvo que entregar a su Hijo y derramar sobre él toda su ira y cargar en él el pecado de su pueblo, si otros caminos te hubieran dado el mismo resultado de la misma forma eficazmente? ¿Por qué razón se tuvo que escoger esa, la dolorosa? ¿Por qué fue necesario todo el sufrimiento que Cristo padeció en la cruz del Calvario y en todo ese proceso? La respuesta la encontramos en Getsemaní. Cuando Cristo habla con su Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Es como el Señor diciéndole a Dios, oh Padre, ¿no hay otra forma de resolver esta situación? ¿Realmente es necesario que yo tenga que beber esta copa? La respuesta del Padre fue enviarle un ángel para fortalecerle. Y cuando lo hizo, le dijo, esta es mi voluntad. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera porque se necesita a un varón perfecto, sin mancha y que en todo fuese semejante a la raza humana. No hay otra manera porque mi ira debe de ser apaciguada y no hay nadie que pueda apaciguar mi ira excepto tú, que eres perfecto en todas las cosas. Esa más o menos fue la respuesta del Padre al Hijo cuando le envió el ángel para fortalecerle.
No hay otra manera de poder ser salvos. Cristo fue escupido, maltratado, herido, molido por nuestros pecados. Cristo lloró. Cristo fue abofeteado. A Cristo lo coronaron con una corona de espinas. Le traspasaron el costado. Cristo murió y fue sepultado y resucitó. Si hubiera otra manera de poder aceptar el Evangelio, ¿por qué razón esos sufrimientos de Cristo? ¿Por qué razón se tenía que escoger la opción más dolorosa si al día de hoy hubiera otro método para poder ser salvos? ¿Para qué tanto sufrimiento en la cruz del Calvario si hoy nosotros hubiéramos tenido un mejor método? La respuesta es que no hay otra manera de poder ser salvos. Es solamente aceptando esta obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Solamente aceptando esta obra que Cristo hizo, derramando su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Además, es solo una vía, ya lo vimos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Nosotros tenemos que entender que es solo una vía para poder recibir, para poder aceptar el Evangelio de Jesucristo. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12 dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos también 10, 9 y 10 nos habla acerca de esto. En Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, Cristo ha resucitado y su resurrección es la base de nuestra fe. Sin esa resurrección, nosotros no hubiéramos podido tener una fe real. Nuestra fe sería vana, como dice en 1 Corintios, el capítulo 15. Pero ahora Cristo ha resucitado y primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección, abrió un camino, el velo se rasgó y nosotros ahora podemos tener acceso al Padre, pero solamente aceptando su obra y aceptando su sacrificio en la cruz. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús dice en su palabra claramente que Él, si tú vienes a Él, no te echa fuera. Si vienes a Jesús y le entregas tu vida, le entregas tu alma, accedes a recibir el Evangelio por gracia, reconoces su obra redentora en la cruz del Calvario, dice Él que Él no te echa fuera. Así que recuerda, es solo por gracia, por la gracia del Señor, por la gracia de Cristo, que nosotros podemos estar en pie delante de Dios. Es solamente por su gracia que nosotros hoy podemos decir que tenemos paz con Dios, que podemos estar reconciliados con Dios, que podemos ser amigos de Dios. Es solamente por la obra de Cristo que podemos llegar al cielo y tener vida eterna. No por nuestros méritos, no por nuestras obras.